Bueno, pues nada. Hola, Belén. ¿Qué tal? Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días, algunos que estáis en zona más, con una hora más, por ejemplo, la gente de México que estáis con 7 horas de diferencia, porque ahora mismo son allí son las 12, ¿no? Ahora mismo en México. Las 11. Ostras, ¿dónde estarán mis 11 ya? Olvidadas. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver que hay aquí gente esperando un momentito. Bien. Pues nada, daros las gracias una vez más a todos por estar en esta tertulia de amigos que se reúnen para hablar de eso, de educación en ciencias de la salud, porque nos une eso, la pasión por la educación en las ciencias de la salud, ¿no? Y bueno, empezamos el mes pasado, tuvimos una tertulia muy interesante en la que una de las personas la he visto antes, que era Carmen Gomar, que estuvo Carmen. Hablamos de la organización de la ECOE, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a seguir, porque a Carmen se le ocurrió podíamos tener, bueno, pues una serie de sesiones dedicadas a esto, a la ECOE. Empezamos pues como la organización de la ECOE en medicina, pero hay otras ECOEs que podemos plantearnos en el futuro. Pero antes de seguir con las diferentes ECOEs, dijimos, bueno, tenemos que ver, porque se planteó en esa reunión que tuvimos, la anterior reunión, que recuerdo que está grabada y que la tenéis colgada en YouTube. Y si alguien la quiere, pues si no sabe dónde, me lo dice y se lo mando. Quedamos en que había un tema que era muy, muy importante y era cómo evaluábamos la ECOE, no a los que hacían la ECOE, sino cómo evaluábamos la ECOE como herramienta, ¿no? Como herramienta de aprendizaje o de evaluación de nuestros alumnos, ¿no? Y entonces, buscando, tampoco hizo falta mucho buscar, porque rápidamente te encuentras con dentro del grupo gente que conoce, pues yo, mira, fulanito, tal, pues yo, ¿bien? Pues digo, vamos a ver a quién podemos invitar, ¿no? Y entonces, en la misma reunión salió tu nombre, Marta. Marta, salió tu nombre allí en esa reunión. Y alguien nos dijo, bueno, alguien no, Juanchi nos dijo, pues yo conozco una persona que ha trabajado sobre un tema interesante, ¿no? Sobre un tema del que luego vamos a hablar. Entonces, Marta del Valle, que es coordinadora de COE final del grado de Medicina de la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por querer. Y dijimos, ¿a quién puedo preguntar yo que prepare a evaluadores de COE? Porque una cosa, bueno, Marta es experta ha trabajado en una herramienta para evaluar la variabilidad de los evaluadores, ¿no? Y luego nos hablarás un poco de eso. Y decíamos, bueno, alguien que tenga experiencia en formar, en entrenar a evaluadores. Y entonces Ariana Cerón, que además tiene experiencia no solo en el grado, sino también en el posgrado, ¿no? Porque hace evaluación de los residentes de medicina de urgencias ahí en México. Y entonces, bueno, pues Ariana, que es la presidenta de la Red Nacional de Educación en Simulación de México, y que ya habíamos contado con ella para otro tema, en una de las tertulias que yo organizo, las tertulias del doctor Larrey, para hablar de las competencias de la medicina de urgencias basadas en simulación, que fue una tertulia muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Ariana, por querer estar aquí otra vez con nosotros. Y nos faltaba algo también muy importante, porque dijimos, bueno, pues evaluamos a los evaluadores, formamos a los evaluadores, pero en la ECOE hay un elemento que es muy importante, que son los pacientes simulados que intervienen en las ECOEs.
Y entonces dije, joder, digo, ¿a quién conozco? Digo, ostras, ¿a quién conozco? A Isabel, que nos hemos criado juntos eh, en la universidad. Ella como paciente estandarizada, yo me acuerdo de la primera vez que te vi y que me sorprendió enormemente, porque Isabel Mata es coordinadora de pacientes simulados en la Universidad de Madrid, donde yo trabajo también. Y ella, claro, dije, pues alguien que sea paciente simulada y que además entrene a otros pacientes simulados, ¿no? Con lo cual ya tenemos ese elemento que queríamos ver, es cómo la variabilidad en la ECOE que se puede producir por el paciente, por los evaluadores y por el propio diseño del instrumento. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Y entonces nos hemos planteado una serie de preguntas que yo he pactado ya con ellas y que vamos a empezar a presentaros, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos habíamos planteado es: ¿la ECOE mide realmente competencia clínica o mide la capacidad de hacer bien una ECOE? No sé si me estoy explicando bien con esa pregunta. Ariana, voy a empezar contigo. Desde el diseño, ¿qué estás midiendo de verdad cuando construyes una ECOE? Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad, Salvador, que me siento, de tantas personas que conozco ahorita aquí, la verdad que me siento como en casa, sí los agradezco mucho. Y pues bueno, platicar con ustedes sobre esta experiencia es algo muy significativo para mí. Y pues bueno, esa pregunta me encantó porque cuando diseño un ECOE, no parto de la pregunta, ¿qué sabe el estudiante? Sino de una un poco más profunda, ¿no? En donde me pregunto, ¿qué es capaz de hacer con lo que sabe el estudiante frente a una situación clínica, estructurada, ética y segura, ¿no? Un ECOE bien diseñado no debería medir únicamente lo que el alumno pueda memorizar, los pasos o reproducir una lista de cotejo, ¿no? Que a veces suele pasar en varias ocasiones. Debe de medir el razonamiento que tiene el alumno de forma clínica, cómo está tomando las decisiones, la comunicación, cómo prioriza, el profesionalismo con lo que lo hace y la capacidad que tiene bajo cierta presión, ¿no? Sin embargo, también debemos ser muy honestos. Si el diseño es pobre, el ECOE puede terminar midiendo solo habilidades del alumno para actuar la estación, ¿no? Que sí nos ha pasado en muchas ocasiones, o anticipar lo que el evaluador quiere ver. Por eso, desde el diseño, lo más importante es alinear elementos que sean la competencia esperada, el caso clínico, cómo lo voy a evaluar. Si estos tres no conversan entre cada uno de ellos, no estamos midiendo realmente la competencia clínica, estamos midiendo un desempeño, lo voy a llamar de esta forma, artificial, ¿no? O creado. Para mí, un ECOE mide realmente competencias cuando logramos capturar no solo el hacer, sino el por qué lo está haciendo, cómo lo está comunicando y qué decisiones toma en beneficio del paciente. Fantástico, me gusta lo que has planteado. Marta, desde la psicometría, ¿tenemos evidencia de que esto representa competencia transferible a la práctica clínica? Bueno, en primer lugar, coincido totalmente con lo que acaba de expresar Ariana. Y por supuesto que desde la psicometría no podemos decir que puede medir toda la competencia clínica en su conjunto, porque estamos hablando de un paisaje muy amplio, pero sí, tal cual como lo refirió Ariana, podemos valorar una muestra del desempeño en condiciones estandarizadas. Y como lo dijo también ella, la clave está en qué tan bien construida está esa muestra. Cuando el diseño es riguroso y sólido, con una buena tabla de especificaciones y con todos los componentes y la elección de los dominios relevantes, por supuesto que sí, que hay evidencia que nos deja tranquilos y estamos en condiciones de decir que se aproxima de una manera correcta al desempeño clínico. De hecho, hay contextos como, por ejemplo, el Colegio Real de Médicos de Familia de Canadá que lo utilizan como un examen de certificación. Por lo tanto, y además hay evidencia escrita y trabajos de investigación
liderados hace muchos años por el doctor Brailovsky y Norsini, que realmente han encontrado relación entre el puntaje o de la performance de los estudiantes o de los candidatos en el ECOE y el desempeño en la práctica real. Pero, no obstante, también en adición a lo que dice Ariana, no es una propiedad del dispositivo en sí, sino que es una condición de cómo se diseña y cómo se inserta además en un programa más amplio de evaluación. Es decir, no importa qué tan bien representada está la competencia que pretendo medir, sino las decisiones que voy a tomar a partir de los resultados de esa medición. Creo que ahí está la validez de todo el proceso. Y es un planteo muy pertinente, porque a veces nos pasa que observamos que cuando el ECOE está empobrecido o con pocas estaciones o con un diseño no tan riguroso, por supuesto que podemos correr el riesgo de estar midiendo la capacidad de rendir el examen, y creo que eso justamente es lo que queremos evitar. Bueno, yo creo que va quedando claro que el diseño va metido todo, ¿no? Y fíjate que en el diseño, Isabel, desde tu terreno, ¿cuánto de real hay en lo que vive el alumno dentro de una estación? Hola, Salva, buenas tardes a todos. Gracias, Salva, por la invitación. Y ante todo, me gustaría puntualizar que realmente no depende de mí el entrenamiento de los pacientes simulados. O sea, yo superviso, les hago un seguimiento, los formo en sus primeros pasos, estoy con ellos, les ayudo a crecer, a que entiendan la herramienta, pero realmente luego cada caso clínico que hacemos los pacientes simulados se encarga de entrenarlo el instructor correspondiente, y en todo caso quien lleva un exhaustivo seguimiento de esto también es Sofía Tennyson, directora médica del Centro de Simulación Clínica, que es realmente la que se encarga de supervisar sobre todo toda la parte clínica, ¿no? Que es un ámbito que desconozco y que pues no podría ayudar. ¿Cuánto de real? Muy buena pregunta, Salva. Yo creo que los pacientes simulados podemos dar y damos mucho realismo a la simulación, primero partiendo de la base de que la propia palabra lo dice, ¿no? Que es una simulación y todas las partes partimos de un compromiso de ficción. Partiendo de ahí, de esa premisa, hay que tener en cuenta que la mayoría, no es un requisito imprescindible, pero la mayoría de los pacientes simulados y estandarizados somos actores y actrices. Con lo cual eso nos ayuda a tirar de esas herramientas para enganchar al alumno con ese grado de realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto también viene determinado por los casos clínicos, por el desarrollo de esos casos. Cuanto más desarrollado está un caso clínico, cuando más datos tienen, no solamente clínicos, sino datos de la vida personal del paciente, de su contexto social, económico, de su vida, de su familia, a nosotros más nos ayuda a que eso sea más real, porque si no, lo que no es real es que solamente sea una enfermedad con patas, ¿no? Que a veces nos pasa, que tenemos un caso clínico hiperdesarrollado con un montón de datos que nos ayudáis los docentes a trabajarlo y a llevarlo al cuerpo cuando es algo que tenemos que manifestar o en la exploración, pero sin embargo que cuando hay preguntas de comunicación y el alumno se adentra en ese mundo personal y se atreve además, ¿no? para trabajar el reto comunicativo, si no tenemos todo ese mundo que hay debajo, ese subtexto creado, una de dos: o tienes un muy buen paciente simulado y estandarizado que te lo crea en el momento y lo improvisa, que puede ser, ¿vale? Pero te arriesgas a que no. O si no conoces muy bien cómo trabaja ese paciente simulado y estandarizado, pues a lo mejor crea un contexto que no viene bien para esa simulación, ¿no? Entonces, yo creo que como pacientes simulados y estandarizados sí que contribuimos y que damos mucha veracidad, porque no es lo mismo pues, cuando entrena un alumno con otro alumno que les da la risa, que en un momento dado pues no lo creen, no llegan a entrar a ese compromiso de ficción, o cuando entrenan con los propios profesores. Creo que no es lo mismo. Con nosotros siempre hay un punto más, ¿no? De entrar y además ayudarles, porque estamos entrenados para que si en un momento dado un alumno, por lo que sea, ves que le cuesta entrar a esa simulación, pues sí, por otra parte, como vamos buscando estrategias dentro de la propia simulación para ayudarles a que entren dentro, ¿no? de ese realismo. Bueno, pues parece que el diseño está todo, ¿no? Pero si entreno específicamente para una ECOE, ¿me convierto en mejor clínico o en un mejor opositor? Es una pregunta que os lanzo a las tres.
He dicho a las 3, no a ninguna de las 3. Oye, Salva, ¿nos puedes repetir? A mí como que se me cortó un poquito. Digo que si entreno específicamente para ECOE, ¿me convierto en mejor clínico o en mejor opositor? Cuando dices opositor, Salvador, ¿a qué te refieres específicamente? A un examinador, a alguien que tiene que Ok, superar ok. un examen o para obtener, por ejemplo, una plaza, en una plaza en un hospital, ¿no? Si imaginemos que para conseguir una plaza de médico en un hospital tengo que superar una ECOE. Si entreno muy bien la ECOE, ¿me convierto en un buen clínico o me convierto en un buen examinando? Ok, ahí entendí. Seguimos en relación con la misma pregunta de si realmente estamos midiendo la competencia o estamos infiriendo la competencia a través de la demostración del desempeño clínico. Yo creo que lo clave ahí es, cuando nosotros planificamos un ECOE, también presentar desafíos en las estaciones y en la estructura de todo el sistema evaluativo que estén en relación con el nivel de esa competencia y de ese constructo que quiero valorar. Porque no es solamente ver si realmente hacer el ECOE mide, entre comillas, esa competencia, o que también pensamos y estructuramos lo que queremos evaluar. Por eso, si yo entiendo que tu pregunta es, si yo me entreno en rendir ECOES, voy a entrenarme también en competencia clínica. Quizás no es tan lineal, pero obviamente que si yo lo uso al ECOE, quizás no es el mejor dispositivo para entrenamiento en simulación, porque es más estandarizado y quizás no es el mejor dispositivo, pero seguramente con retroalimentación, si yo me entreno en la entrevista del paciente con desafíos, por supuesto que voy a desarrollar esas competencias para las cuales estoy entrenando. No sé si es tan lineal con lo que vos planteás de que me entreno con un ECOE para conseguir una plaza o en un trabajo, entiendo. Ahí, cuando nosotros analizamos cómo se inserta el ECOE dentro de un programa de evaluación, por supuesto que hay otras instancias de la práctica asistencial real que nos van a dar herramientas para valorar si efectivamente podemos hacer una transferencia a la práctica. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Ariana, ¿qué te parece? Sí, pues mira, coincido con Marta y sin duda, por ejemplo, aquí en México, no solamente es el ECOE bien estructurado que nos ha tomado años para poder generar algo estandarizado y muy bien pensado, sino también es otra serie de evaluaciones que necesitamos para saber si él puede convertirse en un candidato para decir, soy un muy buen urgenciólogo y puedo conseguir una plaza. En México sí está condicionado el que tú tengas un ECOE como entrenamiento final para que puedas obtener una plaza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que por lo menos nos está dando un estándar que un alumno está teniendo como una base, algo que sí realmente está fundamentado, sólido, para que te pueda a ti dar un poco de más seguridad. No lo digo que sea lo único, pero sí un poco más seguridad en la atención del paciente en cuanto a la especialidad a la que nos estamos nosotros dedicando. Isabel, cuando tú ves a alumnos que han entrenado previamente antes del examen, han entrenado, ¿hay una diferencia entre algunos que hayan entrenado y que no? ¿Tú notas desde el punto de vista subjetivo tuyo? Claro. Claro, nosotros, por ejemplo, con la Facultad de Medicina empezamos a ver a los alumnos desde tercero. O sea, nosotros hacemos simulaciones en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Entonces, es cierto que ellos van teniendo y vamos trabajando con ellos diferentes objetivos de comunicación que van increciendo. Entonces, claro, cuando yo los veo en ECOE o los vemos en ECOE, han pasado por millones de simulación. ¿Qué pasa? Claro, para mí no es lo mismo, no sé cuántas simulaciones tenéis, ¿no? En diferentes centros vosotros, pero yo siempre planteo lo mismo. Si yo cuando como paciente simulado hago una simulación con un alumno de sexto, y ya noto que va nervioso, pero que sí que entra
y que trabajan muchos aspectos que hemos ido trabajando de comunicación nosotros como pacientes, ¿cuánto le debe de costar a un alumno que no ha tenido la oportunidad de ir haciendo simulaciones? No ECOES, simulaciones donde ha recibido el feedback del paciente y de un paciente simulado preparado, que sabe lo que da un feedback, que cuida cómo dará ese feedback y que va trabajando con los objetivos de comunicación que se le va marcando a los alumnos por esos cursos, ¿no? Entonces, es donde yo veo la mayor dificultad, porque yo lo pienso y digo, qué difícil, ¿no? De repente que tengas una prueba así para todas aquellas facultades que a lo mejor no tengan la posibilidad de tener una herramienta como la que tenemos nosotros en la Universidad Francisco de Vitoria, porque al final es una herramienta pues, que requiere de logística, de un centro, de camarajes en muchos casos, requiere aparte, es un recurso económico caro. Es decir, que yo me planteo que no todos los centros, ¿no? Universidades igual cuentan con un recurso así o que tienen unas simulaciones limitadas. En mi experiencia, perdón, desde que empiezan en tercero hasta que llegan a sexto, yo hay veces que he hecho simulaciones con alumnos de sexto que recuerdo su recorrido y que a veces tengo que hacer un esfuerzo por no emocionarme porque de repente veo la evolución y veo cómo entran, ¿no? A trabajar a lo mejor pues, malas noticias o los cambios de conducta y digo, ¡jo, qué bien! ¿No? Qué bien esta persona, qué bien, qué profesional, además, qué humanidad, qué cercanía, cómo entrar en el reto comunicativo. Y yo creo que eso lo han podido ir adquiriendo, aparte de porque tienen una madurez también, ¿no? Y una vivencia con los años, una madurez personal, porque nosotros, como los pacientes simulados, cada vez que han hecho simulaciones, han tenido un tiempo de feedback con nosotros que les hemos ido diciendo qué cosas echábamos en falta, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, porque si no, cuando llegan a la COE, si no han tenido esas opciones, ¿qué trabajan? ¿Qué pueden mejorar? ¿No? O qué de lo que se ha hecho les ha funcionado, porque hay cosas que, o sea, no siempre es lo mejorable, ¿no? Sino que hay cosas que es como, qué bien, esto no lo pierdas, esto ya lo tienes, a partir de aquí, pues vamos a ir buscando otros aspectos comunicativos, otras herramientas que os ayuden a crecer, ¿no? Y a tener eso luego pues muy a mano y muy trabajado. Bien, yo creo que parece que queda claro que es muy necesario un buen diseño de la ECOE. Tenemos que saber qué es lo que queremos medir, ¿no? Parece que es interesante que el participante en una ECOE, parece que es interesante que pueda haber entrenado ese método. Es un método evaluativo, pero es un método docente, porque puede ser una evaluación sumativa, pero también puede ser una evaluación formativa, ¿no? Por lo tanto, es importante que tenga ese entrenamiento previo, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que queremos medir, ¿no? Porque si no, vamos a tener el problema de base, ¿no? Que obtenemos algo, pero que no sabemos realmente si es una competencia o es simplemente que ha superado un examen y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, a ver qué os parece, ¿eh? La segunda pregunta que hemos planteado es ¿dónde está el mayor sesgo, ¿no? Vamos a intentar afinarla. En una ECOE hay 3 elementos críticos, ¿no? El evaluador, el paciente simulado y el propio diseño del caso, que es lo que por eso hemos traído a Marta, a Ariana y a Isabel, ¿no? Hay una pregunta clara, ¿dónde está el mayor ruido del sistema, ¿no? Marta, yo creo que aquí tienes tu principal ventaja, ¿no? El principal problema está en el observador. Bueno, en realidad yo sacaría un poco de decir como que el problema, porque en realidad no es un solo componente, ¿no? En un ECOE, como vos dijiste muy bien, tenemos muchos componentes importantes y también cada uno de esos componentes aporta una fuente de variabilidad, ¿sí? El evaluador, el paciente, los casos. Y encima esa variabilidad no es uniforme. Entonces, dicho esto, de que es multicausal, por supuesto que sí, que el evaluador tiene un peso muy importante y así lo han demostrado los estudios de generalizabilidad que nos permiten a través del test de generalizabilidad ver
cuánto de la varianza total del examen, es decir, cuánto del puntaje de cada estudiante se debe a la interacción del estudiante con el caso en sí y no se debe a ruidos adicionales de otros componentes del sistema. Pero lo que tenemos que saber es que si bien el evaluador es el que aporta un ruido, por decirle, para usar la palabra que utilizó Salvador, significativo, en realidad eso no es que sea un problema o un error, sino que es una condición del sistema. Porque el juicio evaluativo es un proceso cognitivo complejo, ¿sí? Que implica la observación, la percepción, la inferencia de alto nivel que hace el observador cuando está evaluando en el contexto del ECOE, que luego integra y procesa la información. Por eso repito, no es un error o un defecto, sino que es una condición que lo que tenemos que hacer es poder gestionarla, ¿sí? Tenemos que gestionar esa condición. Hay evidencia que demuestra ciertamente que distintos evaluadores frente a una misma desempeño, aún con un instrumento estructurado para recolectar la información, construyen lecturas diferentes de ese resultado y asignan puntajes diferentes. Pero hay una buena noticia, porque durante mucho tiempo leíamos en la literatura que aún los programas de entrenamiento no tenían impacto sobre esta condición de la cognición del evaluador porque es inconsciente. Pero ahora sabemos que no es así, porque cuando se logra hacer visibles esos potenciales sesgos o esos ruidos que yo puedo atribuirle a la observación, podemos identificar los procesos y esto puede ayudar a evitarlos o a gestionarlos. Hay estudios que hemos desarrollado, como comentaste inicialmente, con un instrumento que es el CIPE, que es un cuestionario de indagación del perfil del evaluador, que realmente identifica esos componentes de ese juicio cognitivo, tanto de la percepción, la inferencia, como la integración y el procesamiento, que permitiría utilizarlo para trabajar más específicamente y de forma más personalizada con los evaluadores. O sea, en la medida que el evaluador visibilice y explicite dónde puede tener ese posible sesgo cognitivo, que son atribuidos a factores externos y factores internos, desde la idiosincrasia de los docentes, las asociaciones implícitas, los sesgos heurísticos, la primera impresión y un montón de factores, pero en la medida que yo lo puedo visualizar, los puedo gestionar, pero primero hay que reconocerlos. El instrumento lo que propone es eso, un instrumento muy sencillo que permita identificar esos componentes. Y entonces lo integro al entrenamiento, a la calibración y al diseño de todo el sistema, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo que quede, digamos, no como premisa, pero que la estrategia no va a ser quitar el sesgo, porque es inherente al proceso cognitivo, sino poder gestionar esa variabilidad para que podamos tomar decisiones que sean fundamentadas, estables y defendibles. Porque en definitiva, cuando implementamos una ECOE, no lo hacemos solamente para medir, lo hacemos para tomar decisiones. Y esas decisiones están atravesadas por esta incertidumbre de la variabilidad, pero además tienen un gran impacto sobre la trayectoria de los estudiantes o de los graduados en caso de exámenes de certificación. Por eso lo que necesitamos es gestionar todas esas posibles fuentes de variabilidad para poder tomar decisiones defendibles, ¿sí? Y estables. Me parece que eso es fundamental. Marta, esas fuentes de variabilidad podrían ser similares a las que nos encontramos los profesionales cuando estamos en la vida real. Absolutamente. De hecho, las primeras investigaciones que se han hecho sobre el sesgo cognitivo del observador han sido en la práctica clínica, ¿sí? Cuando uno evalúa a un paciente, allí es donde inicialmente comenzaron las investigaciones sobre lo que son los posibles sesgos cognitivos. Pero cuando nosotros estamos en el contexto de un ECOE que pretendemos controlar y estandarizar todos los componentes, ahí, para tomar, como repito, para tomar decisiones confiables y defendibles, allí es cuando cobra mayor relevancia cómo visualizar, cómo identificar ese posible sesgo para poder controlarlo, si no los vamos a eliminar. Es inherente e inconsciente, pero podemos controlarlos. Sumado al diseño que venimos hablando, porque la confiabilidad del ECOE no se sustenta en una observación, sino en múltiples observaciones, en varias estaciones, hay muchos observadores, pero bueno, cada uno de esas facetas aporta
esa variabilidad que tenemos que gestionar, ¿sí? No la podemos borrar, hay que gestionarla, y para gestionar algo primero hay que reconocerlo, ¿no? Hay que visualizarlo. Isabel, ¿cuánto puede alterar el resultado un paciente simulado mal entrenado, mal calibrado? Vale, en cuanto a números y estadística, no podría decirte, ¿no? No sabría decirte. Sí que te puedo hablar de la diferencia que se nota cuando un paciente simulado no está trabajado. Y con no está trabajado me refiero. El que esté calibrado o no, depende de, hay múltiples factores. Para mí, el más importante es que no se haya entrenado con ese paciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no es lo mismo. Nosotros tenemos en nuestro caso pues, una base de datos de más de 100 pacientes simulados, ¿no? En la Universidad Francisco de Vitoria, pero es cierto que trabajamos aproximadamente siempre con los mismos, con los que más suelen trabajar son más o menos 25 personas. Estos 25 pacientes simulados han pasado por diferentes escenarios, ya no solamente en medicina, han pasado por psicología, han pasado por fisioterapia, CAFIT, o sea, tienen un bagaje. Y además tienen el bagaje de haber hecho diferentes años ECOES, tanto para quinto como para sexto. ¿Qué ventaja tiene esto? Que saben lo que van a hacer. Si tú les entrenas el caso, les puedes cambiar el caso cada año y hacer otro, pero saben lo que van a trabajar, aunque les has formado en un contexto diferente cada año, ¿no? Con diferente caso. Saben cuándo hay una exploración clínica, dónde va a ser, cómo se va a evaluar, trabajan la evaluación. Eso hace que al conocerlo y al conocer ya no solamente su trabajo, ¿no? Sino qué es el programa de pacientes simulados, adquieran un compromiso. Para mí lo complicado es que entiendan qué es un paciente simulado y el compromiso que tienen que tener para evaluar. ¿Por qué? Pues porque ¿qué puede hacer que no esté calibrado, que no esté entrenado, que no haya hecho el caso, que de repente los descansos que haya entre diferentes alumnos, ¿no? Imagínate que estamos 2 horas y media haciendo un alumno, otro alumno, otro alumno, otro alumno. Si no hay estratégicamente puestos descansos, entre medias o cada cierto tiempo, pues es muy probable que al final das por agotamiento, ¿no? Y evalúas de una forma que hasta qué punto realmente es válida o realmente estás escuchando lo que has sentido en ese momento o lo que has vivido. Entonces, yo creo que ahí influyen varias cosas. Influye el entrenamiento para que esté bien calibrado. Además, influye que si esa persona es la primera vez que lo hace, pues si normalmente, por ejemplo, imagínate que en la de quinto, ¿no? Estábamos 4 pacientes simulados por caso. ¿Qué hacemos ahí? Pues con la persona que se encarga de entrenar, con el docente que se encarga de ese caso, lo que hacemos es intentar que los 4 pacientes simulados hagamos el caso juntos y lo trabajemos juntos. ¿Para qué? Pues para luego, a la hora de evaluar, poder calibrar quién pone mucho, quién pone poco, ¿no? Porque si hay poquita diferencia, no hay problema. El problema viene cuando es la primera vez que un paciente simulado, porque lleva relativamente un poco formándose con nosotros o porque por necesidad de perfil, pues esa persona entra nueva y se le ha formado, pero realmente que se forme no hace, por mi experiencia, no hace que esa persona entienda realmente de qué herramienta estamos hablando y lo que se le está pidiendo. Entonces, para mí es importante que ese caso se haga con el instructor, que si hay varios pacientes simulados haciendo este caso, se vean unos a otros presencialmente, no solamente online, porque creo que le quita mucho realismo y le quita de evidencia de verlo, ¿no? De cómo nos empapamos de ese caso viendo a otros compañeros haciéndolo, ¿no? Y que no es lo mismo yo, si lo estoy haciendo en la misma sala con el instructor, que a mí me llegan unas sensaciones y yo puedo evaluar de una manera, ¿no? Que a lo mejor si están mis otras 3 compañeras con el mismo caso percibiéndolo. Entonces, nos sirve para un poco calibrar a la hora de evaluar y que estemos más o menos en el mismo tono, porque si no sería un disparate, ¿no? Uno pondría mucho, otro pondría poco. Entonces, en mi percepción, cuando he entrenado casos, yo como paciente simulada y con compañeras que llevaban poco tiempo, o sea, yo sí que percibía la diferencia de lo que para mí a lo mejor un reto de comunicación, pues no se estaba trabajando, pues desde, imagínate, pues, la empatía, ¿no? O desde si ahondaba realmente en esa preocupación que tenía, si me hacía preguntas. Y a lo mejor yo veía que la otra compañera pues lo valoraba muchísimo, si realmente hubiera habido detalles para que hiciera esa pregunta, ¿no? Preguntando, pues igual luego te dicen, bueno, claro, es que hay veces que con mi experiencia, claro,
hay que ver la experiencia de vida que ha tenido esta persona, a lo mejor yendo a un médico. Eso lo vamos a traer, porque al final traemos también nuestra parte de vida y la subjetividad que tenemos. Entonces, yo creo que para que se calibre bien son varias cosas, un poco por resumir. Creo que principalmente un buen entrenamiento y que no vale un actor, porque pues al final sé que muchas veces por tiempos o porque creo que hay una creencia, que creo que es una falsa creencia de pensar, esto lo hacen actores y actrices. Sí, nosotros te hacemos el roleplay, y te lo vamos a hacer divinamente, pero no se trata de que yo me meta en el rol y te haga una mala noticia llorando como si fuese ¿vale? La tragedia grecolatina. Se trata de que yo tenga la capacidad de estar en ese rol, defenderlo, pero también de estar pendiente si ya hay una exploración, de si me está haciendo la exploración, los puntos que tiene que hacerlo, y de además quedarme con la información en ese poquito tiempo de cómo he entrado en el reto comunicativo, de cómo me he sentido con este alumno para poder valorarlo. Porque si me he metido tanto como actor en ese rol, ya te aseguro yo que es imposible que luego puedas valorar todo lo demás, porque estás metido con un solo foco. Entonces, eso es lo que hay que entrenar y es lo complicado. O sea, por eso creo que hay que mirar mucho, es decir, separar lo que te puede hacer un actor y lo que te puede hacer un paciente simulado. Un paciente simulado te tiene que poder dar, es el roleplay, pero además con realismo, además incluyendo al alumno y además manteniendo todos esos puntos de vista, el foco de atención que me está pasando a mí para poder luego evaluarlo, retenerlo y en 1 minuto y medio evaluarlo. Que para esto además tenemos que haber trabajado las preguntas de la evaluación, los objetivos que queréis trabajar vosotros, los docentes, ¿no? Y dónde queréis llegar con ello. Para yo verme a mi casa, mirarme la evaluación, repasarla y tenerla clara, porque si no voy con las preguntas de la evaluación clara y me pongo a pensar o me paro en cada ítem, en el 1 minuto y medio, es que se va el tiempo y además, y a mí me ha pasado en más de una ocasión, que de repente he dudado con una pregunta porque a lo mejor me parecía que estaba más enrevesada, aun habiéndolo trabajado previamente con los instructores, y en el momento que te paras en una pregunta, es que te entra el siguiente alumno. Y ya es un problema, porque como te entra el siguiente alumno y lo dejes en stand-by, cuando quieras evaluar al de después, se ha mezclado la información. Entonces, y eso sí que depende eso es un trabajo que se hace previo. Trabajar la evaluación, trabajar las preguntas, los ítems y sobre todo que sean muy claros. O sea, que los ítems en la evaluación sean muy claros, que no sean reversados, porque si no, tardamos mucho tiempo en leerlos y además en procesarlos, aunque los hayamos trabajado previamente. O sea, que yo creo que todos esos aspectos es lo que puede hacer que un paciente, pues a lo mejor no esté bien equilibrado o que al final, pues la evaluación no sea lo más objetiva posible. Eso, y para mí también el cansancio, es decir, nosotros antes, en la UCV, se podían doblar turnos en las ECO de los pacientes. Eso ahora, a día de hoy, desde hace un par de años, no se hace. ¿Por qué? Pues porque si cuando estás 6 horas, los últimos, yo soy la primera que digo, tengo que hacer un esfuerzo mental por mantener la objetividad y darles a todos la misma oportunidad. Entonces, claro, pero no es lo mismo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 15 de la mañana que el 28, que me quedan 2, que estoy deseando acabar, me quiero ir a mi casa y que estoy ya colapsada. Ese es donde está el esfuerzo y eso es lo que hay que entrenar y eso es lo que hay que trabajar y contarle a los pacientes simulados. El poder dosificarse, el que no pueden darlo todo en los primeros alumnos, porque a lo mejor van a tener 20 o 30 en toda la mañana, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la complejidad en todos esos aspectos. Ariana, ostras, esto es tremendo, porque yo tenía 10.000 euros para preparar la ECOE de este año, pero me estoy dando cuenta de que esto es carísimo, ¿eh? Porque hay que consumir una cantidad de horas en entrenamiento, en diseño, en instalaciones. Entonces, si solo pudieras invertir recursos en mejorar una de las 3 cosas que hemos planteado, ¿dónde pondrías tu dinero? Tú que además tienes una gran responsabilidad porque llevas una ECOE a nivel muy amplio, ¿no? Sí, ¿por qué me tocó esa pregunta a mí, Salvador?
No, pues sin duda estoy pensando muchísimo esa pregunta y si solo pudiera invertir en una de esas tres situaciones tan relevantes, invertiría en el diseño del caso y tengo algunos motivos por el cual quiero mencionarles que elegí esa inversión que podemos nosotros tener. Un evaluador bien capacitado y un paciente simulado excelente, puede evidentemente ayudar muchísimo, ya lo explicaron, pero si el caso está mal construido, todo el sistema nace con ruido, ¿no? Nos ha pasado en muchas ocasiones que el diseño está muy bien estructurado y es más fácil que las siguientes personas los capacitemos y puedan seguir un caso que cumple con muchísimas cualidades. Y bueno, y es diferente si solamente invertimos en la capacitación, ¿no? Un mal caso puede inducir respuestas que sean ambiguas, evaluar cosas que no estaban declaradas como objetivo, generar sesgos o incluso castigar al estudiante por interpretar algo que el diseño no dejó claro, ¿no? El diseño del caso define como competencia qué se quiere observar, qué estímulos recibirá el alumno, qué información entregará el paciente simulado, qué errores son críticos, qué criterios usará el evaluador. En otras palabras, el diseño determina la justicia, ¿no?, que tiene la evaluación. Por supuesto, después invertiría en la formación de ese evaluador, en la calibración y todo la capacitación del paciente simulado, pero si yo debería de priorizar en algo, pondría el dinero sin duda en hacer casos que sean sólidos, validados, contextualizados y alineados con la práctica real, ¿no? Porque un ECOE riguroso empieza mucho antes de que el estudiante entre a la estación, sin duda. Bueno, parece que la primera pregunta se nos ha quedado claro que el diseño era fundamental. Parece que Ariana, que es la que maneja el dinero, va a invertir en el diseño de la propia ECOE, ¿no? Bueno, pues vamos a nuestra tercera pregunta, si os parece, ¿eh? La tercera pregunta es evaluar o enseñar, ¿no? Yo creo que este es un dilema, ¿no? La ECOE nació como una herramienta de evaluación, pero cada vez más, y en la otra sesión también quedó claro que era una herramienta también de aprendizaje, ¿no? ¿La ECOE debería servir para certificar o para enseñar? Ariana, ¿pueden convivir ambas cosas sin perder rigor? ¿Qué te parece? Sí, claro, pueden convivir sin duda, pero solo si son muy claros con el propósito en cada momento. La ECOE puede certificar, pero también puede enseñar, siempre que no confundamos los espacios. Nosotros nos hemos dado la tarea de preguntar al final de los ECOEs para certificación si aprendieron, y las respuestas en muchas de las ocasiones es que sí aprendieron, y eso es cumplir con el objetivo, ¿no? Cuando un ECOE tiene una finalidad sumativa, el rigor debe protegerse, evidentemente, tiene que haber criterios muy claros, evaluadores evidentemente calificados, calibrados, casos estandarizados, decisiones basadas en evidencia, pero eso no significa que el proceso no pueda generar aprendizaje, ¿no? De hecho, toda evaluación bien diseñada, como todos sabemos, debería generar una huella formativa. El problema no es que la ECOE enseñe, el problema es que enseñe de manera informal, sin una estructura o sin una realimentación, ¿no? Un ECOE sin feedback hoy queda incompleta, ¿no? Porque el estudiante necesita comprender no solo si aprobó o reprobó, sino qué patrón de pensamiento, comunicación o decisión clínica debe de mejorar, porque se va con muchísimas dudas. Para mí la clave está en separar el momento de evaluar del momento de retroalimentar. Primero se observa y se califica con rigor, después se acompaña al estudiante para transformar el resultado de este aprendizaje, y ahí la ECOE deja de ser no solo una prueba, se va a convertir en una experiencia muy poderosa, educativa, ¿no? La evaluación no debe de ser el final del aprendizaje, debe ser para nosotros una oportunidad para hacerlo visible, ¿no? Y comunicar siempre los resultados a todos los que nos dediquemos en este proceso de formación. Qué bueno. Marta, desde tu punto de vista,
Si mezclamos evaluación y aprendizaje, ¿se compromete la validez del instrumento? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que coincido 100% con todo lo que ha expuesto Ariana recientemente, y creo que no hay una tensión que se resuelva eligiendo si lo voy a usar para evaluar o para entrenar o para enseñar, sino tal cual como lo dijo recientemente Ariana, hay que definir con claridad el propósito del dispositivo en cada momento de su implementación. Hay que explicitar en todo momento para qué estoy utilizando el ECOE. En general nosotros lo tenemos pensado como exámenes finales de carrera o de certificación, y entiendo que hay determinados contextos que certifican miles de candidatos al mismo tiempo y no está planteada esa instancia de devolución, pero eso no significa que no tenga un valor educativo, por supuesto, y apoyo de lo que dijeron recientemente, que si desaprovecho un momento de feedback o de retroalimentación, estoy perdiendo una oportunidad educativa importante. Dicho esto, toda esta cuestión no va a provenir nuevamente del examen en sí mismo, que es lo que hoy estamos evaluando, sino de cómo se usa ese examen dentro de un programa de evaluación más amplio. Si lo voy a usar solamente a los fines sumativos, sin una instancia, también está bien y también es válido para tomar esa decisión. Y si lo voy a usar, por ejemplo, en situaciones dentro del programa de evaluación, en situaciones medias, por ejemplo, a mitad del programa, para pasar de un ciclo inicial a un ciclo clínico, o para ver si alguien está en condiciones de continuar con su desarrollo profesional, obvio que no puedo desaprovechar la instancia de devolución. Pero cuando lo utilizo en forma sumativa, tengo que tener en claro otras cuestiones críticas que todavía no le hemos mencionado, que es cómo establezco el estándar y el punto crítico para decidir si lo estoy usando de manera sumativa puramente, si un estudiante aprueba o desaprueba. Entiendo que el análisis de los resultados y el establecer el punto de corte no debe ser tomado a la ligera como un paso técnico más, sino que tiene que ser un aspecto clave, porque cualquier decisión que tomo tiene, por supuesto, un efecto en la trayectoria de ese estudiante, ya sea para su aprendizaje o para su progresión dentro del sistema. Entonces, si la prioridad de la implementación del ECOE en determinado momento del programa formativo o de una carrera es el aprendizaje, voy a priorizar la retroalimentación, por supuesto. Pero si es para certificar puramente, voy a priorizar cómo, con qué rigurosidad y con qué criterios tomo la decisión, porque son decisiones de alto impacto, ¿no? Son decisiones que no son reversibles a priori como están planteados. Entonces, me parece que, en resumen, no es cómo elijo si es para enseñar o para evaluar, sino que lo debo explicitar claramente, que esté claro. Por eso coincido totalmente, y creo que lo dijo Ariana en pocas palabras, aún cuando sea solamente sumativo, tiene que estar explicitado. Pero también quiero agregar una cosa, aún cuando estamos utilizando para aprendizaje, este aprendizaje no va a ocurrir automáticamente y espontáneamente. También tiene que ser planificado. No es que por el solo hecho de rendir un ECOE están aprendiendo. También tengo que planificar cómo va a ocurrir ese aprendizaje a partir de los resultados. No es algo espontáneo, ¿sí? Tengo que prever cómo voy a planificar las instancias de devolución, sobre todo porque entiendo que estas instancias de devolución significan identificar para el estudiante sus fortalezas y las debilidades sobre las que tiene que trabajar para terminar de construir esa competencia clínica que estoy evaluando. Así que en la medida que se explicite y quede claro el propósito, nunca va a estar comprometida la validez del dispositivo. Porque hay una coherencia, digamos, hay una coherencia en todo lo que hago. Muy bien. Yo creo que, vamos, te han dejado el camino bastante allanado, Isabel, porque tanto Ariana como Marta han puesto sobre la mesa la importancia que tiene el feedback, ¿no? En tu experiencia, cuando das feedback al participante, al alumno,
Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al alumno en ese momento? ¿Cómo lo veo yo o cómo veo que lo viven ellos? ¿Cómo lo ves tú y cómo ves que viven ellos? Eh, Al principio, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con ellos en tercero los feedback, creo que lo que más me da la sensación que les cuesta es eso, ¿no? Que les digamos cómo nos hemos sentido con ellos y por qué en esos momentos. Les cuesta mucho porque creo que lo viven como una crítica, ¿no? Entonces, es la parte que como pacientes simulados tenemos que cuidar mucho, ¿no? El lenguaje y el cómo dar el feedback para que les llegue como una ayuda a que adquieran herramientas para trabajar la comunicación, ¿no? Y para trabajar objetivos que van a ir luego teniendo pues día a día como más a mano. Entonces es lo que más cuesta, porque al principio sí que es cierto pues que van muy nerviosos, saben que se les está grabando, que además luego los vídeos se van a revisar, que los ve, pues en este caso Sofía, por ejemplo, que los revisa, ¿no? Sofía Denison. Y creo que eso al principio, las primeras veces les hace ir muy nerviosos, como con mucha ansiedad. Es cierto que a medida que van trabajando con nosotros y que van pasando por diferentes escenarios, ya no lo van, o sea, se siguen sintiendo expuestos, pero mi sensación es que van sumando. Es decir, llega un momento que en cuarto, por ejemplo, de medicina, ya se atreven a preguntarnos ellos, ¿no? En cosas muy concretas. Siempre damos la posibilidad primero a ellos de que nos pregunten sobre qué ha pasado, ¿no? En esa consulta. Y se van atreviendo, van afinando con las preguntas, ¿no? Y eso va siendo sumativo. Pues en quinto más y en sexto llega un momento pues que prácticamente son ellos los que plantean las preguntas que quieren hacernos de la consulta en la simulación. Yo creo que para ellos, y además muchas veces nos lo han verbalizado y yo he estado en simulaciones con alumnos que me lo han verbalizado, ¿no? Que lo que más, de lo que más se llevan es de ese feedback, de esas cosas concretas y específicas que trabajamos con ellos y que les decimos, ¿no? De cómo nos hemos sentido en un momento dado, por qué, que nos hubiera gustado en su defecto o que hubiéramos necesitado. Y además a veces se crean situaciones completamente pues, de catarsis, ¿no? Situaciones muy comprometidas emocionalmente como pueda ser, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos en Sexto Malas Noticias, o sea, yo he vivido situaciones realmente hermosas, hermosas porque de repente pues hay alumnos que han hecho un clic y han entrado a lo mejor en una parte emocional que hasta ese momento se resistían a entrar, bien por propios bloqueos, bien por miedos, porque uno no quiere, ¿no? Entrar en esa parte y de repente han entrado, ¿no? Y luego, pues, en el feedback, ¿cómo podemos abordar todo eso? A mí me parece un trabajo brutal. Creo que se lleva mucho del feedback, de cosas muy concretas que les damos. También es cierto que para que puedan llevarse esas herramientas, no sé cómo decir esto, o sea, tienen que estar muy bien formados los pacientes simulados. Es decir, de todos los pacientes simulados que nosotros tenemos, ¿no? Yo formo parte de ellos, no todos los pacientes simulados pueden trabajar según qué escenarios. O sea, hay unos pacientes simulados que trabajan, por ejemplo, en tercero la anamnesis, que trabajan unos objetivos, otros que te van a trabajar en 4 otros objetivos, otros que te trabajan en quinto y luego hay un pool de pacientes simulados que sí que a mí me consta, sí, los conozco y además trabajamos mucho entre nosotros y además luego pues después de las simulaciones que damos, hablamos de dónde hemos encontrado complicaciones o al contrario, ¿no? De repente pues que nos encanta una simulación, comentamos por qué o con un alumno que hemos visto de repente que ha utilizado una herramienta que no utilizaba antes y es fantástico, ¿no? Que haga ese clic. Entonces yo creo que la complejidad aquí del feedback es conocer qué pacientes simulados tienes, qué te puede trabajar cada paciente simulado y a dónde llega cada paciente simulado, con qué objetivos puedes trabajar con qué pacientes, ¿no? Porque hay situaciones muy complejas de urgencias o de malas noticias o posgrados, ¿no? Y a veces donde se trabajan cosas a nivel emocional que tienes que tener pacientes simulados que te vayan por ahí y que lo puedan sostener. Y no solamente que puedan sostener lo que es el roleplay en sí, porque al final eso es fácil, ¿no? Que puedan sostener también al alumno durante el feedback si se derrumba, porque se derrumban. Porque de repente cuando han sostenido una simulación que ha sido muy intensa,
emocionalmente, no solamente a lo mejor por el aspecto clínico que ellos llevan una exigencia, porque la llevan, ¿no? Sino que además les ha comprometido emocionalmente porque de alguna forma pues, se han implicado o han entrado en nuestro mundo emocional. Cuando volvemos a entrar al feedback, hay veces que se desmoronan, que es hermoso verlo, ¿no? Pero que en ese momento el paciente simulado también tiene que estar preparado para arropar a ese alumno, cuidarlo y abrazarlo emocionalmente, porque se acaba de abrir. Y de repente ves como una persona que a lo mejor un alumno se ha mantenido muy firme, no ha entrado en la parte emocional, le costaba toda esa parte comunicativa, pues en una simulación de repente ha entrado de lleno y claro, pues al bajar, al entrar de nuevo en el feedback y volver, ¿no? Y volver a tierra, al colocar todo eso, pues es veces que se desmorona, ¿no? Y el paciente simulado ahí no está para leccionar, no está para decirle, qué bien, chaval, no. Está para preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué necesitas tú ahora de mí? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo por ti ahora y qué necesitas? Podemos seguir con el feedback, prefieres que hablemos de cómo te has sentido, ¿no? Y eso es muy difícil de enseñar a los pacientes simulados. Creo que eso lo lleva pues, la práctica y la práctica de muchos años para llegar a dar un feedback y sostener eso. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que entonces, si la COE solo mide, pero en otra forma, se nos queda corta. Me da esa, vamos, yo creo que es una de las conclusiones que estoy sacando. Me gustaría terminar con una pregunta muy rápida para las tres, ¿vale? En una frase, ¿cuál es el mayor error que estamos cometiendo hoy con las ECOES? Perdonad, hay bastantes personas que quieren intervenir. En cuanto terminemos con esta pregunta, abrimos un turno de palabra para todos aquellos que estáis manifestando cosas. Venga, adelante. Voy a tomar, bueno, la palabra error, los que estamos en educación y evaluación, la manejamos frecuentemente sin miedo, porque cuando hablamos de error de medida, es el margen de incertidumbre que tenemos sobre los puntajes para tomar decisiones. Es decir, si yo tengo que sintetizar, tenemos que saber que el ECOE es un excelente dispositivo evaluativo, es potente, pero es muy exigente, ¿sí? Porque no se trata solo del diseño riguroso, sino de las decisiones que tomamos en este contexto de incertidumbre. Así que me parece que el mayor error es que el grupo que planifica ese ECOE no sea consciente de que tenemos que tomar decisiones importantes y de alto impacto aún en situaciones de incertidumbre, porque si bien no lo usamos solo para medir, en definitiva estamos midiendo para tomar decisiones y hay en evaluación esto que es el error de medida, que es la variabilidad propia de la medición, aún en ECOES extensos con muchísimas evaluaciones, porque en realidad estamos infiriendo la competencia a partir del desempeño observado con todo lo que hablamos acerca de la evaluación basada en observación, ¿no? Todo ese proceso cognitivo. Entonces, el principal error, no lo voy a decir como error, sino es no hacer consciente todo lo complejo y exigente que tiene la evaluación, y hay que tomarse mucho tiempo. Yo creo que sí sería un error no hacer un análisis exhaustivo de los resultados. Una vez que tengo asegurado todo el sistema complejo y un diseño robusto y sólido, tengo que sentarme a analizar con mucha exhaustividad los resultados, el establecimiento del punto de corte y la toma de decisiones y saber que lo estoy haciendo en contexto de incertidumbre y tengo que estar tranquilo con decisiones defendibles, ¿sí? Por eso que digo que me parece que el error, hay que desmitificar la palabra error. El error de medida existe y es un margen de incertidumbre y aún así hay que tomar decisiones. Creo que tenemos que ser conscientes de eso dentro de los equipos que coordinamos los ECOES. Ariana. Wow, no, o sea, Marta le dio también al clavo. El ECOE se considera como un número sin realizar un análisis de los resultados. Y eso es lo peor que podemos nosotros hacer, ¿no? Todos podemos hacer ahorita, nos dicen, mañana es un ECOE, todos lo podemos realizar como salga. Pero el que no veamos el resultado y cómo estamos impactando y en dónde podemos tener una intervención, se acabó. O sea, solamente lo hicimos por cumplir el requisito. Exacto. Isabel.
Pues yo creo que no puedo hablar de error como tal, porque claro, yo solo conozco una pata, ¿no? Al final de las ECOES, que es la pata de los pacientes simulados. En mi experiencia creo que nosotros hemos ido haciendo algo que es invertir tiempo cada vez más en que los pacientes simulados estén muy preparados y tener muy claro algo que yo creo que es fundamental, ¿no? La parte de los pacientes simulados, hablo que es la parte que conozco, la otra parte no puedo hablar de ella porque la desconozco por completo, que es, para mí creo que es fundamental, la preparación de los pacientes simulados. Por supuesto, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ariana, los casos, cuanto más definido, cuanto más desarrollado un caso, más apoya, ¿no? Esas interacciones y esas simulaciones con los alumnos y sobre todo dedicar tiempo a esos entrenamientos, dedicar tiempo que no vale solamente con leer el caso y leer el caso con un paciente, ¿no? Que hay que trabajar el caso, hay que trabajar la evaluación, hay que sentarse a ver qué ha entendido también ese paciente, ¿no? Y sobre todo, no creo que desmitificar que un actor te lo pueda hacer. Es decir, un actor y un paciente simulado no son lo mismo. Un paciente simulado te va a hacer una serie de cosas mucho más completas que no te va a hacer un actor, ¿vale? Entonces, yo creo que eso sí que hay que darle una vuelta, ¿no? Sobre todo porque creo que tendemos a juntar mucho el concepto actor-actriz con paciente simulado y creo que son cosas separadas totalmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que a mí me ha quedado bastante claro todo y hay bastantes participaciones por aquí, en el chat. Voy a ir dando palabra a los que plantean las preguntas, más que yo haga la pregunta según lo que han escrito. Yo creo que ellos nos cuenten. Decirnos, por favor, desde dónde habláis para que nos conozcamos un poquito más. Jan Saldaña, ¿qué tal? Cuéntanos tu comentario, tu duda, tu pregunta. ¿Jan? Bueno, pues parece que Jan no está. Dice, excelente sesión, creo que todo está en el planteamiento y cuáles son los objetivos educativos. ¿Qué quiero lograr? Me gustaría preguntar, ¿en qué momento ustedes realizan el feedback? ¿Cuánto después de la ECOE y si son los mismos docentes que evalúan los escenarios y cuál es el tiempo que les toma? Además, me gustaría saber cómo es el proceso de capacitación docente para poder ser evaluador del ECOE. Eso es lo que nos ha preguntado Jan. Yo puedo contestar solamente la experiencia nuestra, que entiendo no tiene la misma profundidad que ha contado Isabel, que los pacientes simulados realizan el feedback. Ese no es nuestro caso, nuestros pacientes simulados no realizan el feedback y la verdad que es un planteamiento que me voy a llevar para el comité de examen de COE. Nosotros por una cuestión de operativo, como lo utilizamos a mitad de la carrera y al final de la carrera, solamente estamos dando feedback personalizado y específico en los estudiantes que han sido limítrofes en tu desempeño o en los que han salido mal, para identificar ahí en qué aspectos tienen que trabajar para seguir fortaleciendo esas competencias. Por eso voy a dejar la palabra a mis otras compañeras que a lo mejor realizan el feedback. Y el feedback lo realizamos después de haber hecho todo el análisis de los datos y de todos los resultados para poder identificar en qué subdimensión al interior del ECOE es donde han tenido dificultades. Si en la entrevista, si en el examen físico, si en establecer conducta y terapéutica, o si en la organización o en la comunicación. Y eso no lo tenemos al momento, ese tipo de evolución, sino después de haber hecho un análisis por dimensiones y no solo por estación. Digamos que la estación o el caso simplemente es la excusa para que el estudiante tenga la oportunidad de mostrar la competencia en un área mucho más amplia. O sea, no es que le vamos a decir, no anduviste en el caso de insuficiencia cardíaca, por ser un ejemplo, sino que le faltó desarrollo en determinadas competencias que van más allá del caso, aun cuando sabemos que la competencia es contexto y caso específico. Eso por un lado de la pregunta. Y creo que había otra parte de la pregunta, que ahora la capacitación a los docentes.
En realidad es absolutamente importante y yo creo que acá Ariana tiene una fortaleza, pero hay evidencia y hay muchos mecanismos muy creativos que están publicados en la literatura y que una forma de pronto de entrenar evaluadores ha sido con, no solo con videos y luego con pensamiento hablado, sino con estudiantes simulados, ¿sí? Hay muchos trabajos de investigación que han mostrado que se puede entrenar y calibrar a los evaluadores con estudiantes simulados para poder identificar posibles, digamos, sesgos o algún aspecto cognitivo que uno tenga que trabajar. Nosotros no lo hacemos de esa manera, por eso lo cuento como experiencia que he leído en la literatura. Para nosotros lo importante es que el evaluador sepa de qué se trata el evaluador. Nuestros evaluadores tienen una lista de cotejo o una rúbrica o una escala de evaluación global según la dimensión que estamos evaluando. No conocen el puntaje asignado a cada ítem, sino que simplemente lo marcan como realizado o no realizado y tienen una escala de valoración global que después utilizamos para el establecimiento del punto de corte. Y el entrenamiento se hace de a pares si es que hay 2 circuitos en simultáneo. Y es esperable que también haya un intercambio previo entre el evaluador y el paciente simulado y quien diseñó la estación para que todo cierre antes de la implementación. Isabel, antes cuando has estado hablando del feedback, entiendo que era más después de una simulación que de una estación de la ECOE, ¿no? Eso es. Nosotros no tenemos feedback en las ECOEs. Pero sí que damos feedback con ellos desde tercero hasta sexto de medicina que termina. Pero después de simulaciones. Claro, es siempre. Okay, o sea, es decir, nosotros tenemos, las ECOEs no, y oye, que sería muy interesante seguramente, no sé, creo que logísticamente es muy complejo, me da la sensación, porque teniendo en cuenta ya lo que duran, si tienes que meter también el feedback, ¿no? Y un poco antes lo que decía también Marta, ¿no? Y Ariana, un poco también hasta qué punto se estandariza entonces, ¿no? Porque a lo mejor ya pierdes esa estandarización. Nosotros damos feedback con ellos desde tercero, detrás de cada simulación. Tenemos una simulación con un alumno, imaginaros, que puede durar 8 o 10 minutos en función de si tiene exploración o no, o 12 minutos, ¿no? Y después, inmediatamente después que acaba esa simulación, nosotros salimos un momento, 30 segundos de la consulta y volvemos a entrar. Nos presentamos con nuestro nombre, ¿vale? Olvidamos ya ahí el paciente que estamos haciendo y desde nosotros le damos a ese alumno el feedback. Un feedback, ya te digo que además, o sea, que no vale cualquier feedback. O sea, para dar feedback hay unas formaciones que se dan en el centro de simulación clínica. Todo paciente simulado que da un feedback tiene una formación en feedback para también ponerlo en contexto y porque no vale dar feedback de cualquier manera, ¿no? No vale... tiene una forma de trabajarse que es para ayudarles, para que al final ese feedback les sirva también al alumno, ¿no? No se trata de que lo vivan como una crítica. Entonces, para ello, previamente se forma a cada paciente y se les va implementando, pues, según el nivel de feedback que van dando y van avanzando, pues, en unos escenarios o en otros de mayor complejidad. Sí, pero es siempre inmediatamente después de cada simulación, porque además es que después de esa, luego viene otro alumno, luego viene otro. Cada feedback es único y personalizado para cada alumno. Sí, yo sé que ahí en la universidad se hace un feedback de la ECOE global al finalizar la ECOE, igual que ha comentado Marta. Ariana, en lo que respecta a la capacitación que tiene que tener el evaluador, que es una de las preguntas que había hecho Jan y que Marta te ha lanzado a ti también. Sí, pues bueno, se les da un curso específicamente de evaluación, solamente de ECOE, de simulación, porque muchos no son expertos en simulación, y se hace con paciente simulado, con paciente real, de las 2 modalidades, y es muy enriquecedor cuando es con paciente real. Y tienen que tener un entrenamiento, normalmente aquí cuando son de especialidades, normalmente es 1 año para poder hacer toda la logística con el entrenamiento del evaluador, y cuando son ECOEs de pregrado es un poquito más corto el tiempo, son 6 meses. Bien, fantástico. Bueno, Juan Ignacio Cobian, Juanchi, nos preguntaba a Marta si sería posible compartir el CIPE
No sé si es posible, si es Sí, posible. por supuesto que sí. Lamento que no lo tengo en esta computadora como para ya enviarles el enlace. Vale, No está publicado en un artículo en revista, pero igualmente se los voy a enviar a Salvador para que él lo pueda compartir con toda la comunidad, vale. porque qué más quiero yo que continuar con la validación del instrumento a través de su implementación en otros contextos. Sí está dentro es parte de una tesis doctoral mía, así que sí está en el repositorio institucional del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ahí está de lectura libre, pero me comprometo a compartir el enlace como para que pueda compartirlo Salvador con toda la comunidad que así guste. Es Ya un aprovecho, cuestionario muy sencillo, son 15 ítems que están agrupados en torno a 3 dimensiones, que son la percepción, la inferencia y el procesamiento, con una escala de Likert, de acuerdo o desacuerdo respecto a las afirmaciones que se leen, y se tarda muy poquito en llenarlo, y estaría muy gustosa de que sea implementado y que podría ser de utilidad. fantástico, pues mira, os acabo de poner mi número de teléfono. Si hay alguno que no sea del grupo de Pasión por la Educación en Ciencias de la Salud y queréis pertenecer al grupo, es un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos solamente este tipo de sesiones, no hay más información. O sea, no es un grupo de estos horrorosos donde nos llenan de chistes y de tonterías, ¿no? Simplemente mandamos la comunicación de las sesiones o si hay algún curso, algún artículo de interés y poco más, ¿vale? Emilia Roldán, muy interesantes los conceptos aportados, muchas gracias. Viviana, te tengo ahí además delante. Más que yo lea tu pregunta, por favor, dinos de dónde nos hablas y cuéntanos. Hola, buenas tardes. Hablo desde Misiones, Argentina. Muchísimas gracias a Marta por la invitación. La verdad que admirada y feliz de escucharlas. Como decía al final de los comentarios, la primera vez que puedo participar en un evento donde están los 3 ejes principales del ECOE, tanto la organización como la parte actoral, que es tan importante. Pero voy rápido a las 2 preguntas que hice. Una de ellas está referida a los evaluadores en cuanto a 2 cuestiones fundamentales. Una de ellas es si para evaluar en el pregrado a los alumnos pueden participar profesionales no médicos, ¿sí? O sea, profesionales de la salud o docentes que forman parte de la carrera de medicina, pero que no son médicos. Y además, en aquellos que son médicos, sí tienen que ser de la misma especialidad que están evaluando o se los puede intercambiar para quizás evitar esa inquisición, como digo yo, del especialista que está buscando que diga exactamente la palabra. Y por el otro lado, la otra pregunta está en cuanto al punto de corte, si el punto de corte es por estación, por dimensión, o el punto de corte lo hacemos del puntaje global. Podría comenzar por la segunda parte de la pregunta, y la primera seguro se la dejaría nuevamente a Ariana, que creo que tiene más experiencia. Yo puedo contar mi experiencia, pero puntual, pero creo que Ariana tiene una visión más amplia. Respecto al establecimiento del punto de corte, que como ya señalé, para mí es algo fundamental al interior del diseño. Cada institución, por supuesto, elige cómo establece el punto de corte de acuerdo a las posibilidades y a la factibilidad y además a los costos que tiene, porque también implica recurso docente. El establecer un punto de corte arbitrario, como decir el 60% del total del examen, ya sea por estación o por global, no es tan fácilmente defendible como calcular el punto de corte en cada ocasión de implementación, porque además la teoría de la generalizabilidad nos permite calcular la confiabilidad del punto de corte, ¿sí? Estadísticamente no solo lo calculamos, sino que podemos calcular con qué confiabilidad estamos tomando las decisiones. Hay muchos métodos para calcular el punto de corte, que nos llevaría toda una tarde. Hay métodos según norma, según criterio. Nosotros en particular hicimos hace muchos años una investigación donde comparamos todos los puntos de corte o de los métodos de punto de corte, el de los grupos contrastados, el de borderline, el Hofstee y otros más, y elegimos el que nos resulta más barato en términos de recurso docente, porque requiere menos tiempo
de uso docente, que es el método de los borderline con regresión, y la verdad que es un método factible de hacer con pocos recursos en contextos limitados como tenemos nosotros, y lo hacemos por examen global, es decir, entendiendo que el ECOES es un todo, porque no en todas las estaciones se puede medir todo, no todas las estaciones van a tener examen físico exhaustivo, no todas las estaciones van a tener una anamnesis extensa, ni todas las estaciones hay que tomar decisiones de conducta o de seguimiento, sino que con la tabla de especificaciones el examen es un todo, y cada estación tiene un foco principal, aunque igualmente todas son con pacientes y se mide de forma global. Hemos tenido casos donde la confiabilidad global nos ha dado de pronto más baja y hemos decidido establecer puntos de corte por dimensiones, que es más complejo después de defender esas decisiones. Y cuando establecemos el punto de corte también tenemos en cuenta el error de medida, que también es un indicador que se puede calcular. Digamos que dependiendo de las posibilidades de cada institución, determinar el punto de corte debe ser una decisión importante a tener en cuenta y no decidirlo en forma arbitraria. Y con respecto a la primera cuestión, Ariana, que te ha lanzado claro. a ti, ¿nota? Sí, claro. No, muchísimas gracias. Pues miren, aquí en México se tiene muy regulado, en posgrado solamente pueden hacer ECOE los evaluadores que estén certificados y que evidentemente que estén en la parte operativa. No pueden hacer el examen de certificación los evaluadores que no cumplan esas dos condiciones. Y en pregrado tenemos que ser profesores, nos piden de la universidad, en caso de que sean, por ejemplo, profesores invitados, tienen que tener un currículum de como evaluadores por lo menos 2 años y también, y nada más, eso es en pregrado. Entonces, pero posgrado sí es 100% que sean de la especialidad, que estén certificados y que estén operativos. Bueno, interesante. Perfecto, sí. Muy bien. Es una evaluación de pares, ¿no? En el caso de certificación, entiendo que es una evaluación de pares. Muy cortito, la experiencia nuestra en ECOES de mitad de carrera. Excepcionalmente hemos contado con profesores que no son médicos, pero sí, por ejemplo, licenciados en obstetricia, en situaciones donde es control de un embarazo de bajo riesgo, porque entendemos que la incumbencia y la expertise de esa otra disciplina, de esa otra profesión, permitía evaluar la estación. Sino en la generalidad de los casos son médicos, pero no necesariamente de la especialidad del caso. Estamos hablando en pregrado. Son médicos con experiencia, con cursos, por supuesto, de evaluador realizado, con entrenamiento, pero no necesariamente que la estación de aparato respiratorio sea un neumonólogo, por ejemplo. Esa linealidad no la tenemos en cuenta y creo que no es necesaria, o sea, particularmente en el grado con buenos instrumentos de recolección de información. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Jorge Bustos, adelante, cuéntanos esto que nos has comentado aquí, que es muy interesante. Me invocaron. ¿Cómo están? Dinos desde dónde nos hablas, por favor. Saludos, Jorge Bustos desde Costa Rica. Saludos para los panelistas, Salvador, y otros compañeros que están aquí observando. Sí, yo soy de la Universidad Hispanoamericana. Acá en la carrera de medicina damos pregrado principalmente. Primero formamos medicina general y los posgrados pues lo hace acá principalmente la Universidad de Costa Rica, que es la pública, la nuestra es privada. Aplicamos ECOES ya hace aproximadamente 5 años. Nuestro centro de simulación es un centro de servicio, no es perteneciente a las carreras. Esto hace que la logística se vuelva un poquito, digámosle, más quisquillosa desde mi lado como director, porque necesito tener muy claro los requisitos materiales, horarios, cantidad de personas, tiempo, la programática, etcétera. La capacitación de los docentes a veces la hacemos nosotros, a veces la misma carrera. Entonces, esto hace que el aspecto logístico se pueda volver también un tema a considerar.
ya que como mencionaban las compañeras al inicio, una estación puede tener muy buen caso redactado. Sin embargo, si yo no le coloco los materiales necesarios para poder resolver esta estación a los estudiantes o los equivoco, también va a incidir luego en cómo todos ellos podrían estar realizando su evaluación. Igualmente con el tema de tiempo, para tal vez la pregunta era a las compañeras panelistas, más o menos cuánto tiempo les toma la preparación de sus ECOES, estimándole desde la planificación, la implementación, tiempos de calificaciones y finalmente pues algún feedback que le den a los participantes. Un gusto, un saludo. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer volverte a ver. Respecto a tiempo, nosotros no es lo mismo lo que nos ha costado y llevado los primeros ECOES de la carrera. Nosotros tenemos el ECOE junto con el test de concordancia de script como examen de evaluación final de carrera. Es decir, el estudiante no egresa si no tiene aprobado el examen de razonamiento clínico y el script y el ECOE. Hay una diferencia entre lo que nos llevó prepararnos previamente para implementar el primer ECOE, que estuvimos años entrenándonos y haciendo cursos con referentes de este área. Ahora que llevamos más de 15 años y muchos ECOEs, porque hacemos 2 y hasta 3 ECOEs por año para realizarlo, en realidad el tiempo de preparación plena nunca es menor de 3 meses, ¿sí? 3 meses es un tiempo razonable donde el comité comienza a trabajar en el diseño de las estaciones. Esto no significa que son 3 meses intensos, sino que mínimo, si va a ser un ECOE en diciembre, en agosto, en septiembre ya hay que empezar a reunirse para la planificación. Esa es nuestra experiencia, pero no obstante, como latinos que somos, por supuesto que al final del periodo aumenta la intensidad de las reuniones, aumenta todo. Y una cosa que nosotros tenemos en cuenta por una cuestión de confidencialidad de las estaciones, no las circulamos, sino las semanas previas al examen. Pero yo sugiero que tengamos en cuenta que 3 meses puede llegar a ocupar todo el diseño de nuevo de un examen y la logística, por supuesto, que tiene además una complejidad adicional, si van a hacer circuitos en paralelos, todo lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes, la cantidad de evaluadores, los refrigerios para los pacientes y el comité, tiene toda una logística interesante que no hay que subestimar. Isabel. Pues del tiempo yo puedo hablar de la parte que me lleva a mí organizar el tema con los pacientes. Yo creo que llevo desde febrero y eso que este año tenemos menos ECOES por el tema del cambio de centro, que estamos en el centro provisional hasta que terminen de edificar el nuevo centro de simulación clínica. En febrero empiezo a contactar con los pacientes simulados para ver el tema de disponibilidades, para preguntarle. En función de los casos que hay, elijo los perfiles, pues tengo en cuenta pues, las edades, el físico y luego, bueno, pues la verdad es que, claro, la mayoría somos actores, actrices, no todos, pero sí una gran mayoría, que hacen un montón de trabajos más y que tengo que tener en cuenta el pedirles con mucho tiempo la disponibilidad para que tengan las fechas disponibles. Entonces, fácilmente 2 meses y que me tiro, ¿eh? Pero no solamente ya contactándoles, sino además luego ya cuando tengan las estaciones en revisado y los casos están diseñados, como 3 semanas antes en las paso para que lo vayan viendo, lo vayan trabajando y luego concretar los entrenamientos, que a veces es lo que más me lleva, porque si ya es complicado juntar 2 personas, pues cuando son, por ejemplo, de ruedas, si son 4 pacientes simulados, más el instructor, más el evaluador, o sea, a veces me parece misión imposible. O sea, a veces me están contestando a las 10 de la noche porque de repente alguien ha salido a trabajar o a las 11 o lo veo por la mañana y a veces se hacen separados, ¿no? Eso sin contar con que igual este año, por ejemplo, no ha sido el caso, pero el año pasado sí que tuvimos a un paciente simulado que se acababa de incorporar hacía poquito, con lo cual te requiere de más entrenamiento. No te vale con un entrenamiento solo previo de 2 horas, sino que previamente tienes que tener seguramente 2 reuniones
de 2 y 2 horas, pues para primero que tenga una toma de contacto con ese caso, explicarle en qué consiste la COE, para qué se hace, ¿no? Que de eso se encarga Emilio Cervera, de esa parte, y luego que trabaje con el instructor que ha diseñado el caso, aparte otras 2 horas, ¿no? O sea, que requieren... De hecho, yo hoy, esta mañana, creo que les he enviado la enésima convocatoria para recordarles, por favor, la importancia de que mañana, con todo el cariño del mundo, sean puntuales a las 2:30, que además chequeen el transporte público, chequeen el tema del parking, para que no tengan problemas luego de llegar, ¿no? Que en ello pues les va, al final, no solamente el hecho de que estamos todos en tensión, ¿no? Sino que va grabado y que es bastante estresante ya también para los alumnos el examen, como para que encima, ¿no? Pues un paciente simulado llegue tarde. Entonces les convocamos media hora antes, estamos con ellos allí, los chequeamos, ¿no? O sea, que requiere de mucho tiempo. Mañana yo, mientras que yo mañana no tengo eco y lo tengo pasado mañana, pues luego por la tarde estaré mandando ya la convocatoria para el día siguiente por la mañana y por la tarde, para recordarles horarios, logística, guión. O sea, pero sí que lleva tiempo. Yo, en mi parte, 2 meses, 2 meses y medio para estar pendiente de los pacientes y buscar los perfiles y concretar con ellos cosas. Muchas gracias. Ariana, ¿cuánto os lleva a vosotros más o menos preparar la COE? Sí, a nosotros para posgrado es aproximadamente 1 año y en pregrado son 6 meses. Ya sabes, Jorge, esto es muy caro. Sí, en realidad, Jorge, tenés que tener en cuenta que seguramente hay un comité de examen, pero al interior de cada comité hay grupos específicos que se encargan de cada uno de estos componentes del sistema, ¿no? Hay un equipo que se encarga del diseño de las estaciones, hay otro equipo que se encarga de los pacientes, hay otro equipo que se encarga de la evaluación, y habemos un equipo que nos encargamos de la logística y luego del análisis. Te tiré los 3 meses porque es lo que, cuando uno ya está entrenado, es el tiempo que lleva, pero si sumás, quizás es más tiempo, pero estamos pensando en equipos que están diferenciados entre sí, ¿sí? Y que ya tienen experiencia. Lo que sí te tiene que quedar claro que no puedes organizar un ECO en 4 semanas. Es imposible, porque van a faltar un montón de componentes para la estandarización, sobre todo, más que nada. Así que no hay que subestimar el tiempo que lleva la planificación. Claro, por eso algo que yo he dicho antes, porque estamos hablando de algo, cuando a Ariana le decía cómo invertir el dinero, esos 10.000 euros o 20.000 euros o no sé cuántos miles de euros harán falta, ¿no? Una frase que dije, digo, si la ECOE solo mide pero no transforma, se nos queda corta para todo el esfuerzo económico, logístico, humano, tiempo, etcétera, etcétera, que estamos teniendo, ¿no? Bueno, hay por aquí un montón de agradecimientos. Había una persona que decía un saludo, soy estudiante de doctorado, Kelly Joana Garzón Silva, estoy trabajando en neurodidáctica aplicada, simulación, me gustaría si es posible tener sus contactos, gracias. Kelly, si quieres, métete en el grupo que he puesto antes mi teléfono, ¿vale? Y, bueno, Marta ha puesto ahí también su contacto y en el grupo tenemos ahí el contacto de todos, ¿vale? Carmen Gomar, que no sé si te has desconectado, Marta, Isabel y Ariana, por tan interesante información que me ha sido muy útil, tengo que dejar la reunión. Muchos saludos a ti, Carmen, porque habéis estado, tú, Carmen, ha estado también Jorge, y bueno, pues habéis estado varios de los que estuvisteis en la anterior sesión. María del Carmen Hurtado, muchas gracias por todo. Como siempre, un placer escuchar tanto para seguir aprendiendo. Gracias por la claridad. María Monfort, desde UCLAE, en Punta del Este, agradezco haber podido participar. Un gusto. A ti, muchas gracias, Mónica. Claudia Gabriela, muchas gracias a las 3 profesionales. Siempre hay cada exposición muy clara y con aportes muy importantes. Una pena tener que abandonar, lo siento, Claudia. Y no sé, Verónica, desde Tucumán, excelentes aportes también. Bueno, yo creo que no sé si hay alguien de los que está presente que quiera añadir algo. Llevamos ya 1 hora y 93 minutos exactamente llevamos de conexión. No sé si alguien quiere añadir algo o se quiere prestar voluntario o voluntaria, porque antes Viviana ha hablado
de la ECOE en otras profesiones. Y yo me gustaría que la próxima sesión que tuviéramos habláramos de la ECOE en otras profesiones. Viviana, no sé si te vas a prestar voluntaria a que estemos hablando de ese tema en la próxima. Y si hay algún voluntario más que le quiera acompañar, pues adelante. La pregunta tenía que ver, era de si otros profesionales, por ejemplo, Sí. un licenciado en enfermería, un profesional de bioquímica, podría evaluar en el pregrado, por supuesto con la planilla de cotejo, en el ECOE. Pero sí, acá en la provincia tenemos experiencias tanto en simulación como en ECOE, en enfermería, que bueno, que estamos participando también con ellos en algunas actividades. Pues Viviana, si quieres tú o quieres alguien que tenga la experiencia, yo creo que podríamos preparar una sesión donde tenemos a Lili de La Plata, que hace ECOE con técnicos de emergencias sanitarias. Tú acabas de plantear enfermería. Yo creo que podemos plantearnos alguna otra experiencia que pueda ser muy enriquecedora, ¿no? Salva, Bueno, perdón, quería comentarte, en la UFV, te lo digo por si quieres contactar con alguien, Sí. en farmacias están haciendo COEs. Va, pues, Igual también es un pues, contacto interesante, claro. que puedes hablar con farmacia, Yo- porque llevan un par de años haciéndolo como que no les cuenta nota, y este es el primer año que ya les cuenta nota y la tienen ahora en mayo. Pues fíjate, ya tenemos farmacia, tenemos enfermería, tenemos Sí, técnicos. la y se- Universidad del Nordeste de Corrientes también tiene kinesiología, así que hay en otras profesiones también muy interesantes. Pues, Viviana, ¿estás en el grupo? ¿Estás en nuestro grupo de pasión? No, ahí copié, no, estoy en Pues esta ya reunión sabes por lo que tienes que invitación de hacer. Marta, pero copié su número y ya le envié un mensaje Escríbeme para que me agregue y al grupo. alguien más que quiera aportar algo o que quiera prestarse voluntario para la siguiente o para la siguiente. O sea, oye, que yo trabajo en lo que sea, seguro que nos va a enriquecer. Así que, por favor, yo busco voluntarios. Porque es que me toca estar buscando continuamente. Me pongo a estudiar. Ah, mira, esto que me gusta. Ah, voy a buscar a ver si encuentro a esta persona por ahí. Así que cualquiera que vais a ser todos bienvenidos. Ariana, Marta, Isabel, muchísimas gracias, de verdad. Y espero que os hayáis sentido cómodas en este rato que hemos estado juntos. Gracias Siempre, Salva. siempre. Un gusto, un honor, ¿eh? Un honor, de verdad, Absolutamente. Isabel, Marta, Salvador. Increíbles. Un placer haber podido compartir esta actividad desde lugares tan alejados, y la verdad que esto Sí, nos totalmente. ha unido en una actividad muy enriquecedora. Uno siempre sigue aprendiendo, y la verdad que la agradecida soy yo por haber sido invitada a través de Juan Chicobian, contigo, Salvador, y con mis compañeras de panel. Muchas gracias. Gracias a vosotras. De verdad, ha Un sido un abrazo. auténtico placer. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que vaya muy bien. Adiós. Bye, bye. Que tengan buenas tardes. Los que estamos ya a punto de entrar en la noche, vamos a cenar y a la cama. Buen y a los que descanso. queda mucho Buen día descanso. también por delante, que sea bonito. ¿Vale? Muchas gracias. Sed felices. Muchas gracias. Nos muy bien. vemos, Adiós. nos vemos en la Nos próxima. vemos Hasta luego. pronto. Gracias a Chao. todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.